Central. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. 1:37 p.m, es hora de ir a nuestro coche comedor con Hugo Herrera, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Diego Portales, en nuestro coche comedor, invitado para conversar lo que está sucediendo al interior de Chile Vamos, las proyecciones de temas políticos. ¿Cómo está, Hugo? Bienvenido. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Muchas gracias a usted por darnos su tiempo para analizar lo que está pasando en los partidos oficialistas que están haciendo noticia por las discrepancias que se generan precisamente a partir de votaciones que parecieran ser definitorias para algunas personas del sector. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que hay una batahola más o menos grande, pero que tiene varias explicaciones. Una de esas explicaciones son las diferencias ideológicas que uno puede notar ahora en la derecha o en las derechas entre sectores que se ciñen más estrictamente a los postulados de una posición económica determinada y sectores más abiertos a entender que aquí estamos ante una crisis no solamente del gobierno o de la derecha, sino del sistema político en general. Lo de octubre vino a mostrar que había un desajuste profundo entre las pulsiones y anhelos populares por una parte y por otra la institucionalidad y los discursos que la sustentan. Diría eso por un lado. Por otro lado, en lo inmediato, yo creo que esto es un nuevo episodio que muestra la falta de conducción política del gobierno. El gobierno parece estar presa todavía de un discurso más bien economicista y nadie supo en verdad muy bien de qué estábamos discutiendo a propósito del 10% de las AFP. Porque algunos querían pegarle a las AFP, otros estaban pensando en darle más recursos a la clase media, otros querían defender casi teológicamente la intangibilidad de los ahorros previsionales y del sistema. El gobierno, a su vez, no fue claro en el plan de apoyo a la clase media y lo estaba regateando hasta último minuto. Pero todo esto opera en definitiva porque el gobierno creo que no tiene una visión política, sigue pensando la política desde la economía. Y esto es muy grave, porque aquí hay una serie, por ejemplo, en el caso de las AFPs hay un proyecto de reforma a las AFP. Yo estoy de acuerdo en que a las AFP hay que quitarles lo malo y mantener lo bueno. Lo bueno es que las administradoras de fondos de pensiones invierten bien los recursos. Lo malo es que hay poca competencia, es que como los chilenos ganan poco, los ahorros al final son muy bajos. Lo malo también es que está muy cerrado el concierto, por decirlo así, de las administradoras de fondos de pensiones. Otro tema es que también tenemos problemas en lo inmediato, digamos, los problemas de liquidez de las pequeñas empresas, los problemas de liquidez de las clases medias y los sectores más pobres, que son además los más endeudados. Pero el gobierno no es capaz de hacer algo que en un momento de crisis tan profunda, en donde se une la crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria, se vuelve necesario, que es proponer un plan nacional de recuperación y enfrentamiento de la situación. El gobierno deberá estar liderando las conversaciones, no esperar con los partidos. En Chile hay un tema institucional. El Parlamento está diseñado para discutir, para discrepar y para votar. Pero la impulsión política del proceso está a cargo de la Presidencia de la República. Y eso no se está haciendo. Y bueno, el resultado es obvio. Si el Parlamento se lo deja a sí mismo, abandonado a sí mismo, el Parlamento discrepa nomás. Hugo, me gustaría quedarme con una de las frases que dijo recién, profesor. Sigue pensando la política desde el punto de vista económico.
Uno tenía la impresión de que, bueno, el presidente de la República siempre se ha destacado por el ser economista, por todo lo que conocemos, un negocio, bueno, eso es también un lastre que él arrastra desde siempre. Pero, ¿quién está ahí hablando con el presidente? ¿Es Cristian Larroulet, el segundo piso, el que tiene mucha preponderancia en cuanto a los temas económicos o políticos, más que es un ministro del comité cercano a él? A ver, yo no conozco la dinámica interna de cómo funciona el gobierno. Entiendo que Cristian Larroulet tiene una gran cercanía con el presidente y en las últimas fotos parece ser que incluso en los momentos así del comité más chico de los comités está presente. Pero creo que el problema es del presidente. O sea, tenemos aquí una persona que tiene 70, no sé, cercana a los 70 años, que tiene una trayectoria vital y política y que me imagino está desempeñando por segunda vez el cargo y que me imagino que cuando pensó en desempeñar el cargo por segunda vez tenía alguna noción de que esto, de lo que esto significa. Y yo creo que ahí está en el presidente, en su modo de actuar, el problema, digamos. O sea, Piñera no ha querido dar el paso que no es hacia el populismo, como lo plantean desde Libertad y Desarrollo. No es hacia el populismo, sino hacia mirar al país en su conjunto. Mirarlo sistémicamente, desde la política. Porque resulta que hoy día la crisis es tal que aunque uno quisiera ser un liberal en economía, las instituciones económicas fundamentales del país necesitan una defensa política. Ya no basta el menudeo, ya no basta pirquinear votos, ya no basta... No, se necesita tener una visión nacional. Y desde ahí decir, bueno, hay instituciones que son del mercado, digamos, no del Estado, pero que eventualmente pueden contribuir a ciertos objetivos de interés general. Y esa justificación entonces se puede hacer de buena fe. Pero hoy día, como el gobierno, e insisto, responsabilizo principalmente al presidente, está pensando la política desde la economía, la defensa que hacen de las instituciones es como de mala fe, como que no se atreven a plantear de verdad, digamos, al pan, vino, digamos. ¿De qué se trata aquí? ¿No? Porque si uno piensa en política, puede argumentar efectivamente de manera transparente y con argumentos que me parece que son de peso. O sea, yo insisto, no sé si un organismo, por ejemplo, público estaría en condiciones para hoy, a lo mejor en mucho tiempo más y producto de procesos de aprendizaje, en un ambiente, en un mercado financiero que es muy sofisticado, de invertir los recursos económicos de los ahorrantes con la eficacia que lo logran las AFP. Pero insisto, eso no quita ver que aquí tenemos un gran poder económico, el de las AFP, que hay que regular, que hay que mejorar, en donde hay que mejorar la regulación. Y eso no quita también ver que las AFP están entregando para una gran cantidad de personas pensiones miserables. Como hacerse cargo de la realidad. Y usted dice algo que es bien interesante, bueno, siempre, Hugo, por eso le pedimos su opinión, porque usted dice, está con una mirada economicista, pero quiero instalarme en esa columna que usted escribió hace poco, en la que describía la antigua de la nueva derecha. Y esa mirada economicista está muy vinculada a la ideología política de una derecha. Entonces pareciera que es mucho más que una mirada economicista, sino que una mirada política. De hecho, usted menciona, por ejemplo, una mirada liberal podría hacerse cargo del problema sistémico, amplio hoy, y lo vemos en otros países, lo hemos dicho acá. Hay otros países liberales que han asistido con transferencias directas amplias a la gente, no tienen problema entendiendo la circunstancia excepcional para hacerlo. Sin embargo, adoptar esa mirada aquí pareciera pelearse con un sector político fundamental de la derecha. Y ahí la pregunta que me cabe hacerles entonces, para que el presidente generara esa actitud, tomar esa línea que usted señala sería la correcta, ¿de qué debiera despercudirse? ¿De qué sector debiera olvidarse nomás?
Sí, a ver, yo creo que en política en algún momento hay que tomar decisiones y tener coraje. Y eso es algo importante porque significa también asumir costos. Ahora, yo creo que aquí hay un problema que es todavía peor, porque como el gobierno se dedica simplemente a la política económica como pequeña, por decirlo así, sin una visión nacional, no sabemos, no podemos saber quiénes se irían. O sea, yo me imagino que si desde el gobierno proviniese un plan nacional que incorporara el proceso constituyente, por un lado, y por otra parte, los consensos económicos sociales para equilibrar el mercado y el Estado y los papeles de ambos sectores, yo veo difícil que un proyecto así pudiera tener enemigos, salvo los sectores extremos, así más recalcitrantes, que lo hay, por supuesto. Pero creo que esto es algo que afecta a la política más en general, porque esto también pasa en la izquierda y en la centroizquierda. Hoy día en Chile la socialdemocracia es un vacío, es la paz de los cementerios lo que ocurre ahí, no hay un recambio. Porque pasó algo más o menos parecido. La socialdemocracia se sumió en política de baja estofa y no pensó, no reelaboró un proyecto nacional. Ahora, ¿quiénes son los que probablemente se irían? Yo creo que toda esa infraestructura que formó la gente una parte, por supuesto, de la gente que fue a Chicago y que logró cuajar en la derecha política gracias a un discurso de Guerra Fría que Jaime Guzmán, y que era un tipo muy inteligente, digamos, era un discurso radical que formuló para la época de Guerra Fría, de despolitizar, de minimizar el papel del Estado, etcétera, pero que probablemente Jaime Guzmán lo hubiera cambiado. El mismo Jaime Guzmán cambiaba posiciones muchas veces en su vida. Fue un integrista católico en su juventud, en la Unidad Popular defendía la participación de los trabajadores en las utilidades y en el control de las empresas. Después se transformó en un acérrimo defensor de la dictadura. Después apoyó a Gabriel Valdés y como un Joaquín Lavín de su sector poco, político. ¿no? Claro, flexible desde ese punto de vista. Era muy cambiante. Y probablemente hubiera cambiado sus posiciones. Lo que pasa es que los que venían detrás de él probablemente tenían menos imaginación que él y menos capacidad de comprender la situación, y se mantuvieron pegados en esa síntesis de neoliberalismo a la Friedman de los años 70, digamos, porque hoy día ya en Chicago no se estudian esas cosas, así. Sí. Con el discurso despolitizador radical de Jaime Guzmán. Entonces yo veo a Felipe Cast, a José Antonio Cast un poco en eso, y sectores que desconfían de cualquier planteamiento político, pero creo que son costos que hay que asumir. Ahora, insisto, si el gobierno viniera con una propuesta seria, amplia, integral, donde se pudiera ver el mapa completo, más allá del pirquineo, yo creo que es difícil que haya sectores importantes de la centro derecha que se aparten. ¿Profesor? Más aún, creo que un planteamiento así, sí, podría incorporar a sectores moderados de la oposición. Los vivos de la socialdemocracia. Quería plantearle lo de, si no cree usted que desde el 18 de octubre en adelante el gobierno ya perdió el rumbo y no entiende cómo, tal vez no entiende a la sociedad que existe en Chile, tal vez cuando llegaron al poder era otro tipo de relaciones, después del 18 de octubre cambió completamente, la gente es mucho más exigente, pide mucho más derechos, mucha más participación. ¿Cree que el gobierno todavía no traga eso y no lo consume, no lo digiere? Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. El gobierno ha sido pertinaz. Ahora, en esto hay que operar comprendiendo a las personas, digamos. Uno se acostumbra a pensar de una manera, a sentir de una manera, a mirar el mundo de una manera, y es difícil cambiar. Pero aquí le estaban cantando al gobierno. O sea, pertenezco a un grupo más amplio de personas que ya desde el año, no sé, yo escribí un libro en el 2014 diciendo esto mismo. El gobierno funcionó, el primer gobierno de Piñera, hasta
las manifestaciones de los estudiantes endeudados y sus familias. Y ahí no supo más qué hacer. No, perdió la conducción política. De hecho, así lo planteé. Que el segundo gobierno de Piñera no sea una mala segunda parte depende de que la derecha desarrolle un discurso político. Y no lo hizo, y al 18 de octubre contestó de nuevo con lo mismo: economía y orden público, punto. Sin un proyecto nacional, sin una visión del país, sin una visión de los grandes consensos que se requieren. Todos los indicadores, o sea, todas las encuestas en esto son contestes, marcaban que las instituciones públicas y privadas estaban perdiendo legitimidad. Todos los indicadores de los economistas, desde Rafael Bergoing del CEP hasta Bocardo y Carlos Ruiz de Novo 21, estaban contestes en que la economía chilena venía perdiendo productividad, que se estaba estancando. Chile tuvo un superciclo desde el 87 al 98, y de ahí venía decayendo el incremento de la productividad. Y eso significaba que no había salida a los problemas del país, salvo trabajando los sábados y los domingos, digamos, porque la productividad es muy baja. Entonces es inviable. O sea, frente a un sistema económico y político que venía mostrando signos de crisis profundas, sistémicas, el gobierno siguió con su monserga de economía, gestión, orden público. Usted menciona, todos los economistas o varios economistas de diversos sectores lo plantearon. Sin embargo, hay un sector, y que volvemos a la foto de anoche, ¿no es cierto?, con Cristian Larroulet, Blumel y Sebastián Piñera, después de la votación, o sea, de antenoche, digamos, después de la votación en la Cámara de Diputados. Libertad de desarrollo no, pues. Y libertad de desarrollo pareciera estar muy instalado y quizás ahí hay una traba. Pero para terminar, quisiera que, a propósito de lo que hoy viene en la prensa, y por ejemplo en el que nos enteramos que hay un Evópoli, que es el más indignado con que parlamentarios de RN y la UDI hayan entendido quizás otras problemáticas que afectan a la sociedad chilena y han apoyado el proyecto. ¿Cuál es el mapa hoy de la derecha en Chile y cuál es su recomendación para ese sector, ya que están viendo qué hacer en Chile Vamos? Sí, yo creo que, yo creo que efectivamente Libertad y Desarrollo es muy radical, pero además Libertad y Desarrollo tiene otro problema. Ellos dicen que son un centro de investigación, pero la verdad es que no hacen investigación según los estándares de evaluación de pares, conforme a los cuales se hace la investigación en Occidente. Son un centro de formación de cuadros, efectivamente, eso sí lo hacen, son también un centro que permea el proceso político, y además probablemente son lobistas, porque el financiamiento lo hacen empresas, y no sabemos quiénes son. Se dice que las tabacaleras, qué sé yo, pero lo cierto es que Libertad y Desarrollo le sigue los proyectos y orejea a través de sus asesores, digamos. De la Roulette. La Roulette no, la Roulette era de Libertad y Desarrollo. Ahí quería hacer un matiz, porque la Roulette, como ha estado tanto en el gobierno, yo entiendo que se ha distanciado de Libertad y Desarrollo. Ahora, viene con la matriz ideológica. Claro, y sigue como decía usted, los que le comentan también. Claro. Ahora, el mapa de la derecha, sí, yo creo que aquí hay sectores como en la izquierda, hay sectores moderados que entienden que la política hay que comprenderla desde la política, por supuesto atendiendo a los indicadores económicos, eso eso es responsabilidad, digamos, pero desde la política, y sectores que entienden eminentemente a la política desde la economía. Y pondría así el mapa. Hay un sector en la UDI importante, que es economicista, apoyado por Libertad y Desarrollo. También hay un sector, pero mucho más pequeño, en Renovación Nacional, y Evópoli asumió esa bandera, digamos. Son como la UDI buena onda, así como UDIs liberales en lo moral, pero igual de liberales o más en lo económico. Eso creo que es malo, porque se suponía que ellos venían a renovar la derecha, digamos, y ese era su desafío. Y por otra parte, una centro derecha más política, que ligo a centros de estudio como Idea País, el IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, a una parte importante de Renovación Nacional, sobre todo al sector Monkeberg Desborde,
y a la disidencia de la UDI. Yo creo que ahí gente como Jaime Belolio, por ejemplo, entiende el asunto en términos políticos. Sí. Incluso en Ecópoli, para ser bien justo, hay que reconocer que ellos tienen a Ignacio Briones. Y Ignacio Briones, que viene de otra matriz de formación, es economista, pero estudió en Francia, qué sé yo, es un tipo que se ve bastante con bastante amplitud para comprender el asunto. Profesor. Así, en términos muy generales, daría el mapa. Oiga, profesor, muchas gracias por su tiempo. Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la Universidad Diego Portales, por conversar con nosotros. A ver si otro día también se sube al coche comedor nuevamente para analizar las contingencias políticas. Que le vaya muy bien, profesor. Muchas gracias. Siempre Encantado, un gusto, muchas ¿ah? gracias. Siempre un gusto leerlo y oírlo. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Lucía, nos despedimos, que tengas un excelente fin de semana y recuerden, a partir de las 8 estará Lucía con Pedro Piedra en esta transmisión de Cuarentemas en vivo y en directo desde la casa de Lucía y la casa de Pedro Piedra. Ahí van a poder conversar y escucharlos. Así que la invitación está hecha a través del Instagram de Radio Usach y también a través de la radio al aire 94.5 y también www.radiousach.com.